Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo otro tema de gran importancia. A ver, déjame hacerte una pregunta. Si tuvieras una idea que parece completamente loca, una idea que obligara a dejar un trabajo estable, arriesgar tu futuro y mudarte al otro lado del país, ¿lo harías? La mayoría responde que no. Y justamente ahí aparece el error más común que cometen las personas cuando observan historias de éxito. Creen que los grandes empresarios tuvieron una idea brillante desde el principio. Creen que todo estaba planeado. Creen que podían ver el futuro. Pero la realidad es completamente diferente. Y la historia de Amazon es probablemente uno de los mejores ejemplos de esto. Porque Amazon no comenzó como una empresa que quería vender de todo. No comenzó pensando en computación en la nube. No comenzó queriendo revolucionar la logística mundial. Ni siquiera comenzó pensando en convertirse en una de las empresas más valiosas de la historia. Todo empezó con algo mucho más simple. Un hombre observando una estadística. Y preguntándose si estaba ignorando la oportunidad más grande de su vida. Ese hombre era Jeff Bezos. Y para entender Amazon primero debemos entender quién era él. Porque la empresa no apareció de la nada. Fue el resultado de años de aprendizaje, errores, curiosidad y una obsesión muy particular por el futuro. Jeff Bezos nació en 1964. Desde muy pequeño mostró una característica que lo acompañaría durante toda su vida. Era extremadamente curioso. Le gustaba desmontar cosas. Entender cómo funcionaban. Resolver problemas. Y pensar en sistemas. No era simplemente inteligente. Era el tipo de persona que constantemente se preguntaba por qué las cosas funcionaban de cierta manera. Conforme fue creciendo, desarrolló un enorme interés por la tecnología y la ciencia. ¿Sabías que una simple estadística puede cambiar una vida completa? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. A principios de los años 90, Jeff Bezos trabajaba en una firma financiera de Wall Street. Tenía un empleo prestigioso. Buen salario. Perspectivas de crecimiento. En teoría, estaba viviendo el sueño profesional que muchas personas desean. Pero entonces encontró un dato que captó completamente su atención. Internet estaba creciendo a una velocidad cercana al 2300% anual. Y cuando vio esa cifra, algo ocurrió en su cabeza. No pudo ignorarla. Comenzó a pensar que si Internet estaba creciendo tan rápido, seguramente aparecerían nuevas formas de hacer negocios. Nuevas industrias. Nuevas oportunidades. Y entonces tomó una decisión que para muchos parecía absurda. Renunciar. Sí. Abandonó una carrera prometedora para perseguir una oportunidad que prácticamente nadie entendía. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes de esta historia. Los grandes cambios suelen parecer ridículos al principio. Porque si todos estuvieran convencidos de que algo funcionará, probablemente la oportunidad ya habría desaparecido. Jeff comenzó a analizar qué productos podrían venderse por Internet. Hizo listas. Comparaciones. Investigaciones. Y finalmente encontró algo que parecía perfecto. Los libros. ¿Por qué los libros? Porque existían millones de títulos diferentes. Ninguna librería física podía almacenarlos todos. Pero Internet sí podía mostrar un catálogo prácticamente infinito.
Era una idea simple. Ahora imagina esta escena. Jeff Bezos y su esposa conduciendo por carretera rumbo a Seattle. Mientras avanzaban, él escribía planes de negocio. Calculaba escenarios. Y soñaba con una empresa que todavía no existía. Eso ya nos dice algo importante. Amazon no nació dentro de un enorme edificio corporativo. Nació dentro de una idea. Y poco después dentro de un garaje. Sí. La historia clásica que muchas veces escuchamos realmente ocurrió. Los primeros días de Amazon fueron sorprendentemente modestos. Había pocas personas. Pocos recursos. Muchísima incertidumbre. Y una enorme cantidad de trabajo. La empresa se llamó Amazon porque Bezos quería un nombre asociado con algo grande. Y pocos lugares son más grandes que el río Amazonas. Además comenzaba con la letra A. Algo muy útil en una época donde los directorios ordenaban sitios alfabéticamente. Son detalles pequeños. Pero muestran cómo pensaba. Siempre observando ventajas donde otros veían simples detalles. En 1995 Amazon lanzó oficialmente su sitio web. Y entonces ocurrió algo increíble. Comenzaron a llegar pedidos. Personas de distintas partes compraban libros sin visitar una tienda física. Hoy parece normal. Pero en aquel momento era revolucionario. La mayoría de las personas ni siquiera confiaba en introducir los datos de su tarjeta en Internet. Todo era nuevo. Todo era incierto. ¿Y sabes cuál fue el siguiente error que mucha gente cometió? Pensar que Amazon era solamente una librería. Porque Bezos ya estaba pensando mucho más lejos. Desde el principio tenía una visión diferente. No quería construir la mejor librería del mundo. Quería construir la tienda más centrada en el cliente del mundo. Y esa diferencia cambió absolutamente todo. Cuando una empresa se enfoca únicamente en vender productos, piensa de cierta manera. Pero cuando se enfoca obsesivamente en resolver problemas de los clientes, empieza a encontrar oportunidades en todas partes. Por eso Amazon comenzó a expandirse. Primero libros. Después música. Después películas. Después electrónicos. Después prácticamente cualquier cosa imaginable. Y mientras eso ocurría, Internet también crecía. Cada vez más personas se conectaban. Cada vez más consumidores perdían el miedo a comprar en línea. Y Amazon estaba preparada para aprovechar esa tendencia. Pero ojo. No todo fue éxito. Durante muchos años la empresa perdió enormes cantidades de dinero. Muchísima gente pensaba que estaba condenada al fracaso. Los críticos decían que nunca sería rentable. Los inversionistas dudaban. Los medios cuestionaban la estrategia. Sin embargo, Bezos seguía enfocado en algo muy particular. El largo plazo. Una idea que curiosamente también hemos mencionado cuando hablamos de inversión. Pensar en años. No en semanas. Pensar en décadas. Ahora viene una parte que muy pocas personas conocen. Porque la mayoría piensa que Amazon se convirtió en gigante solamente por vender productos. Pero eso está incompleto. La verdadera transformación ocurrió cuando la empresa comenzó a construir infraestructura.
Centros de distribución. Sistemas logísticos. Tecnología. Software. Procesos. Todo diseñado para entregar productos de manera cada vez más rápida. Y aquí apareció una ventaja enorme. Mientras otros negocios observaban Internet como una herramienta adicional, Amazon comenzó a construir un ecosistema completo. Cada mejora logística permitía vender más. Cada aumento de ventas justificaba nuevas inversiones. Y esas inversiones hacían todavía más fuerte a la empresa. Era un ciclo que se alimentaba a sí mismo. Poco a poco Amazon dejó de ser simplemente una página web. Se convirtió en una máquina logística gigantesca. Una de las más eficientes del planeta. Y eso le permitió hacer algo que muchos competidores no podían igualar. Escalar. Crecer rápidamente sin perder demasiada eficiencia. Pero la historia todavía estaba lejos de terminar. Porque la siguiente gran apuesta de Bezos parecía incluso más extraña que vender libros por Internet. Imagínate que tienes una empresa de comercio electrónico. Todo parece ir bien. Y de repente decides entrar en una industria completamente diferente. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Amazon había desarrollado enormes capacidades tecnológicas para operar sus sistemas internos. Servidores. Almacenamiento. Procesamiento. Infraestructura digital. Y entonces surgió una pregunta. ¿Y si otras empresas también necesitan esto? Así nació Amazon Web Services. O AWS. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Porque actualmente muchísimas personas creen que Amazon gana dinero principalmente vendiendo productos. Pero una parte enorme de su poder financiero proviene precisamente de AWS. Servicios tecnológicos que utilizan empresas de todo el mundo. Páginas web. Aplicaciones. Plataformas digitales. Miles y miles de negocios dependen de infraestructura relacionada con AWS. Y eso demuestra algo muy interesante. Amazon nunca dejó de evolucionar. Nunca dejó de experimentar. Nunca dejó de buscar nuevas oportunidades. Esa capacidad de adaptación terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. ¿Quieres saber cuál fue realmente el secreto detrás de Amazon? Porque no fue Internet. No fue la tecnología. No fue la suerte. El verdadero secreto fue la obsesión por resolver problemas a largo plazo. Y esto es importante. Porque muchas personas observan empresas exitosas e intentan copiar resultados. Pero olvidan copiar los procesos. Olvidan copiar la mentalidad. Olvidan copiar la paciencia. Amazon pasó años construyendo ventajas que no eran evidentes para la mayoría. Ventajas que parecían aburridas. Logística. Almacenamiento. Infraestructura. Procesos. Pero justamente esas áreas terminaron creando barreras enormes para la competencia. Y aquí aparece otra lección interesante. Muchas veces las oportunidades más grandes no están donde todos están mirando. Muchas veces se encuentran en los lugares que parecen menos emocionantes. Y Bezos entendió eso mejor que casi nadie. Por cierto, si te gustan estas historias empresariales, te recomiendo ver nuestro vídeo sobre la historia de Wall Street.
Porque muchas de las ideas que impulsaron a Amazon tienen sus raíces en décadas de evolución financiera y empresarial. Con el paso de los años, Amazon continuó expandiéndose. Llegaron nuevos servicios, nuevos productos, nuevas adquisiciones, nuevos mercados. La empresa empezó a influir en industrias completas. Comercio electrónico, computación en la nube, entretenimiento, logística, publicidad digital y muchas más. Lo impresionante no es solamente el tamaño que alcanzó. Lo impresionante es la velocidad con la que fue transformándose. Porque cada vez que parecía haber alcanzado su forma definitiva, volvía a reinventarse. Y eso es algo que pocas organizaciones logran hacer. La mayoría encuentra una fórmula exitosa y se aferra a ella. Amazon hizo algo diferente. Siguió cambiando. Siguió experimentando. Siguió apostando por el futuro. Incluso cuando muchas de esas apuestas parecían arriesgadas. Y justamente ahí encontramos una de las características más importantes de Bezos. No estaba obsesionado con proteger el presente. Estaba obsesionado con construir el futuro. Ahora volvamos al error del principio. La mayoría de las personas cree que el éxito empresarial aparece gracias a una idea perfecta. Pero la historia de Amazon demuestra algo completamente distinto. La primera idea rara vez es la versión final. Los negocios evolucionan. Las empresas evolucionan. Las personas evolucionan. Amazon comenzó vendiendo libros. Hoy es una de las compañías más influyentes del planeta. Y entre ambos puntos existieron miles de decisiones. Miles de experimentos. Miles de problemas. Miles de ajustes. Por eso cuando alguien observa únicamente el resultado final, pierde de vista la parte más importante del viaje. La construcción. La adaptación. La capacidad de cambiar cuando las circunstancias cambian. Y quizás esa sea la lección más poderosa de toda esta historia. No necesitas conocer cada detalle del futuro. Necesitas estar dispuesto a adaptarte cuando el futuro llegue. Así que la próxima vez que abras Amazon, recuerda algo. No estás viendo simplemente una tienda en línea. Estás viendo el resultado de una decisión tomada hace décadas por una persona que observó una estadística y decidió actuar. Una persona que abandonó la seguridad para perseguir una posibilidad. Una persona que entendió que el mundo estaba cambiando y quiso participar en ese cambio. Y aunque no todos construiremos una empresa multimillonaria, si podemos aprender algo de esta historia, podemos aprender la importancia de pensar a largo plazo. La importancia de adaptarnos. Y la importancia de no confundir una idea inicial con un destino definitivo. Si te gustó esta historia, te recomiendo ver también nuestro vídeo sobre la historia de Wall Street y nuestro contenido sobre cómo nacieron algunas de las grandes fuerzas económicas modernas. Porque cuando entiendes cómo surgieron estas empresas, también entiendes mejor cómo funciona el mundo actual. Y créeme, detrás de muchas compañías gigantes siempre existe una historia mucho más humana de lo que parece. Una historia de dudas, de riesgos, de decisiones difíciles. Y sobre todo, de personas intentando construir algo que antes no existía. Y justamente por eso la historia de Amazon sigue siendo tan fascinante incluso hoy.